Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la parametrización de funciones. Entonces, lo primero de todo, vamos a poner aquí la función que llevo usando todos estos capítulos en la lista de reproducción de cálculo multivariable, que es el paraboloide invertido. O sea, es una función de dos variables, de x y de y, que tiene la siguiente forma: menos x al cuadrado menos y al cuadrado y más una constante, pues por ejemplo, vamos a ponerle un 4, ¿de acuerdo? Entonces, esta función de dos variables representa cuando nos vayamos a un espacio R3, o sea, si el dominio es R2, porque es x y, que forman un espacio vectorial de dimensión 2, pues al añadir la imagen de la función, que es lo que sería la f, o sea, si a nosotros a esto lo definimos como la variable dependiente z, pues podemos dibujar o representar gráficamente esta función. Entonces tiene esta forma. Muy bien, pues ahora que tenemos el grafo de la función para hacernos una idea de lo que representa, pues vamos con la teoría y luego vamos a poner unos cuantos ejemplos para que se entienda todo esto bien y cuál es la motivación de parametrizar una función. Entonces vamos a comenzar con la parametrización de una superficie, pues como por ejemplo esta función de dos variables, que para ello necesitaremos dos parámetros, ¿de acuerdo? O sea, siempre el número de parámetros que necesitamos para parametrizar una función es igual al número de variables independientes. Pues en este caso, como tenemos la x y la y, pues necesitaremos dos parámetros que podemos llamarles como queramos. Entonces, lo que nos dice la teoría de la parametrización, pues es que asignemos a las variables x e y la forma de funciones que van a depender de dos variables. En este caso serían los parámetros. Pues la x la definiremos como una función, pues vamos a llamar al primer parámetro lambda, y luego al segundo parámetro vamos a llamarlo mu. Vale. Con la y haremos exactamente lo mismo. Definiremos nuestra variable independiente y como una función que va a depender de estos dos parámetros igual que la x. Entonces, la forma en la que definamos estas dos funciones es totalmente libre, ¿de acuerdo? O sea, cuando parametrizamos las variables independientes, la ecuación que vamos a poner aquí y aquí, pues nos la podemos inventar, ¿de acuerdo? Cosa distinta va a ser ahora cuando parametricemos lo que sería la variable dependiente, o sea, la z. La z, como viene definida su forma mediante la función, pues esta parametrización ya sí que no es libre, porque la función depende de x y de y, entonces ahora la función dependerá de x, que depende a su vez de lambda y de mu, y de y, que depende también a su vez de lambda y de mu. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, así habríamos parametrizado nuestra función de dos variables. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, para poder, o cómo entiendo yo que es así de manera informal la parametrización de una superficie. Pues yo lo veo como una especie de enrejado que estará formado por dos tipos de curvas que van a reproducirnos la superficie en cuestión. Ahora, en un ejemplo, esto se va a ver muy bien. Entonces, una parametrización de una superficie como esta, una función que depende de dos variables, pues vendrá dada de esta forma mediante la definición a su vez de las coordenadas o de las variables independientes como funciones de estos dos parámetros, y luego la z, pues la forma de esta función ya no es libre, sino que viene dada por la forma que tenga nuestra función. Vale, pues esto para parametrizar superficies. Vamos a ver ahora el caso de parametrización de una curva.
Entonces, para llevar a cabo esta tarea, se hace muy parecido a cómo se parametrizan las superficies, lo que pasa que ahora solo vamos a necesitar un parámetro, ¿de acuerdo? El número de parámetros nos marca la dimensión del objeto que queremos reproducir mediante este enrejado que os digo que va a constar, pues en el caso de la superficie, por dos tipos de curvas y en el caso de la parametrización de una curva, pues por la misma curva. Entonces, para parametrizar una curva, el esquema va a ser muy parecido a este que hemos puesto aquí arriba para la superficie, lo único que, pues, en vez de depender de lambda y de mu, pues dependerán de un único parámetro. Pues en este caso vamos a llamarle a ese parámetro, pues, t, por ejemplo. Entonces, x será una función que dependa de t y igual, y la z, pues será a ver, tendrá que respetar la forma que tenga la curva y también vendrá dada por un tipo de ecuación que dependa de este parámetro de t. Bueno, pues vamos a ir ahora con un ejemplo de una parametrización para este paraboloide invertido, que en concreto va a ser la parametrización rectangular. Bueno, pues vamos a poner cómo es esta parametrización y luego ya vemos un dibujito para entender cómo es. Entonces, vamos a ver, yo creo que lo que voy a hacer es, vamos a borrar, vamos a borrar esto de aquí y voy a subir aquí arriba la parametrización de una curva y así puedo trabajar mejor. Vale, me he venido por aquí tan abajo porque necesito este hueco ahora que voy a continuar con la explicación por ahí. Entonces, lo que os decía es que la parametrización rectangular, pues esta es la más fácil de todas y lo que se dice es pues que a la x se le asigna un único parámetro, ¿de acuerdo? O sea, pues, por ejemplo, x depende en vez de lambda y de mu, pues solo de lambda. Por lo tanto, borramos la dependencia de mu y que de hecho no es que solo x dependa de lambda, sino que definimos a x como lambda. Con la y lo mismo, pero con mu. Decimos que y pues solo depende de mu, e igual que la x, pues va a ser mu. Así que lo ponemos por aquí y igual a mu. Vale, entonces aquí abajo, pues la x solo dependerá de lambda y la y solo dependerá de mu. Entonces aquí es lo que os decía, que la parametrización, la forma de la ecuación para las variables independientes es totalmente libre, pero ya para la función, pues esa nos viene marcada por el tipo de función que tengamos. Pues aquí tenemos menos x al cuadrado, pero x es lambda. Por lo tanto, tendremos menos lambda al cuadrado y es mu, por lo tanto, menos y al cuadrado será menos mu al cuadrado y el más 4 pues se queda por ahí. Vale, entonces esta sería la parametrización rectangular. Entonces, ¿por qué tiene este nombre? ¿Por qué se llama rectangular? Bueno, pues porque nosotros a partir de esta parametrización podemos, que parametriza una superficie, podemos sacar dos parametrizaciones que van a ser dos tipos de curva. Así que vamos a tener una primera curva, pues vamos a llamarla las curvas, o sea, una primera familia de curvas, quiero decir, vamos a llamarlas las curvas C rojas, y estas curvas van a tener una propiedad que es que van a tener lambda constante. Entonces, vamos a usar esta parametrización tal cual, y donde haya una lambda, pues vamos a llamarlo, o sea, vamos a definir como lambda es constante, pues x lo definimos como c, siendo esta c una constante. La y la dejamos exactamente igual y entonces, pues aquí f dependerá de c, de la constante que escojamos,
porque esa c habrá que sustituirla luego donde está la x, y la y que depende de mu. Vale, entonces lo que tendríamos aquí en vez de menos lambda al cuadrado, pues sería un menos c al cuadrado. Pero como c es constante, pues menos c al cuadrado más este 4 lo que va a dar es otro tipo de constante, pues según el número que le demos a la c. Entonces decimos que las agrupamos las dos en una nueva constante que vamos a llamar k. Y esta k lo que va a ser es menos c al cuadrado más 4. ¿De acuerdo? Y así lo ponemos más general. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues resulta que lo que nos ha quedado es una parametrización que depende de un único parámetro. Entonces, ese tipo de situaciones corresponden a curvas, a la parametrización de una curva, como tenemos aquí arriba. Vale, pues vamos ahora con la otra familia de curvas que os he dicho que podíamos sacar de la primera parametrización. Entonces, a estas vamos a llamarlas pues las curvas C de color rosa. Y estas curvas van a tener una propiedad que van a tener mu constante. Vale, entonces haremos exactamente lo mismo que antes. Vamos a coger nuestra parametrización de la general, la de la superficie, la que tiene dos parámetros, y entonces ahora lo que diríamos es que lo que será constante, pues en este caso es la y, la definimos como una constante que vamos a llamar c, y especificamos que esta c es una constante, y aquí pues pasará lo mismo. La función ahora dependerá de x, que depende de lambda, y de esa constante que hemos llamado c. Vale, entonces, cuando sustituyamos aquí menos mu al cuadrado por menos c al cuadrado, pues sumado con este 4, pues volverá a dar otra constante, pues que igual, pues vamos a llamar k. Vale. Bueno, entonces para empezar, ¿cómo son estos dos tipos de curvas? Bueno, pues ya sabéis que en un espacio R3, cuando fijamos como constante una de las variables, por ejemplo, en esta primera curva decimos que x es una constante, lo que estamos haciendo es cortar a nuestra superficie con un plano que tiene la x igual al número que sea. O sea, con un plano paralelo al plano ZI que pasa por x igual a c, ¿vale? Entonces, esa intersección, pues en este caso, con nuestro paraboloide, nos da pues una parábola invertida, una parábola con signo negativo. ¿Qué parábola? Pues esta, menos mu al cuadrado más k. Entonces, donde tengamos la x igual a c, pues por ejemplo, si el plano x viene por aquí, pues al interseccionar nos dará esta curva. Entonces, esta curva de aquí será la que nosotros diremos que tenga lambda igual a c. Cuando le demos otro valor a lambda, pues bueno, vamos a sustituir ya directamente por un número. Vamos a decir, por ejemplo, que esta es lambda igual a 1. Pues cuando sustituyamos la x por un 0, por ejemplo, pues a lo mejor pues nos cortaría a la función justo en x igual a 0, que eso sería el plano IZ. Entonces, la curva que nos reproduciría, pues sería en concreto la que pasa por aquí en medio de la función si nuestra función está centrada en el punto 0, 0, ¿vale? Y así, pues podríamos hacer con los infinitos puntos que pasan por el eje X. Entonces aquí pues os voy a marcar una serie de curvas rojas que van a ser las que denominemos o con la etiqueta lambda igual a una constante. Entonces pues serán curvas de este tipo. Pues habíamos dicho que esta de en medio es la que claramente era lambda igual a 0. Entonces, pues yo que sé, esta por aquí pues puede ser lambda menos 1, igual a menos 1. Esta de aquí puede ser lambda igual a 1. Esta de aquí puede ser lambda
igual a 2, ¿vale? Y con las curvas rosas, pues más de lo mismo. Las curvas rosas, si os dais cuenta, pues son cortes en nuestro paraboloide en planos con y constante. Entonces eso, pues por la forma de nuestra función, pues nos sigue dando unas parábolas invertidas, por este signo menos. Entonces, si nos venimos aquí a la superficie, pues reproducirán una serie de curvas, pero en vez de paralelas como las curvas rojas o contenidas en los planos x igual a c, que son paralelos al iz, pues las curvas rosas estarán contenidas en planos y igual a la c rosa y paralelas al plano xz. Entonces esas curvas serán estas. Ok, entonces pues igual estas curvas, pues por ejemplo esta será la que tenga igual a una constante, pues 0, pues esta de aquí mu igual a 1, esta de aquí mu igual a 2 y así pues las que queramos nosotros pintar. Entonces la historia es ¿por qué esto se llama una parametrización rectangular? Bueno, pues porque nosotros cuando nos vamos al dominio de la función, o sea, nos vamos al plano xy, ¿qué es lo que tenemos con las curvas C de color rojo? Pues nosotros lo que tenemos son vectores de la forma aquí en estas, xy, que son pues x una constante y la y un parámetro. O sea, pues vamos a poner, en vez de mu, pues vamos a poner y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos está marcando este vector? Pues esto es un vector que apunta a los infinitos puntos de la recta x igual a c. O sea, es una recta paralela al eje x. Si nosotros tenemos unos ejes xy en nuestro dominio, pues nosotros tenemos aquí x igual a c y tendríamos aquí la recta que define este vector de aquí, porque en y reproduce todos los valores, no están restringidos a una constante. Entonces, pues si nos fuéramos a otro punto, pues x igual a otro valor constante, pues vamos a decir aquí que este es C1, pues este de aquí C2 y otro por aquí C3, pues estaríamos pintando rectas paralelas al eje y cada una en estos Cs, en estos valores constantes para la X. ¿Qué ocurre con las curvas rosas? Pues lo mismo, pero con la otra coordenada. Aquí lo que tenemos son vectores del tipo xy igual a la x, que es un parámetro, así que vamos a dejarla, y la y una constante. Entonces estos vectores pues son vectores posición que apuntan a los infinitos puntos de la recta que pasa por todos los valores de x y por el y que está fijado en y igual a c. Pues por ejemplo, nos venimos aquí, decimos que este es un valor c1, este es un valor c2, este es un valor c3 y cada una, según estos valores que le vayamos dando a las Cs en esta parametrización, pues nos darán estas curvas que son paralelas al eje X. Entonces, esta parametrización, la que tengo aquí con los dos parámetros juntos, se llama rectangular porque en el dominio reproduce estos cuadraditos que cuando queremos incorporarlos en lo que es nuestra función, que es menos x cuadrado menos y al cuadrado más 4, pues es como que al levantarlos del suelo, de lo que sería el plano xy, con la forma de nuestra función, pues nos van reproduciendo mediante esta ecuación, luego separada en curvas, pues estas parábolas de aquí. Entonces, por eso que os decía que esto es como una especie de tejido o de enrejado que le estamos haciendo a la función. Estamos, por decirlo de alguna manera,
dejándola como si fuera en una especie de esqueleto que reproduce toda la superficie, pero que lo hace mediante objetos de una dimensión menor, que son curvas. Entonces, bueno, aquí os he puesto este ejemplo de la parametrización rectangular, pues podéis escoger la parametrización que sea. De hecho, o sea, al menos para las coordenadas, para las variables independientes. Entonces, pues esto de lo que se trata muchas veces en la práctica es de tener una idea feliz o estar hábiles y escoger una parametrización que nos facilite la vida. Pues, por ejemplo, ahora vamos a ver una que va a ser una parametrización, entre comillas, polar, donde como aquí tenemos una función del tipo algo al cuadrado menos algo al cuadrado, o sea, menos algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrado, si sacamos un menos de factor común, pues queda algo al cuadrado más algo al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que el seno y el coseno, elevados al cuadrado y sumados, son 1. Entonces, el escoger esa parametrización nos haría que para la variable z no tuviéramos dependencia de ningún parámetro y que simplemente fuera una constante. Entonces, ahí se nos simplifica bastante la vida y ahora lo vamos a ver. Pero antes de ello, os voy a comentar, que me he dejado antes en el tintero, la parametrización, la teoría de la parametrización de las curvas. Porque ya que habéis visto que aquí aparecen de forma natural en la parametrización de una superficie, pues, ¿qué sentido tiene parametrizar o qué significa la parametrización de una curva? Bueno, pues esto, lo que se interpreta, aquí de hecho he usado el parámetro t para que os recuerde a las ecuaciones de la física, en la que tenemos que las coordenadas x, y z, pues muchas veces un proyectil moviéndose por el espacio están parametrizadas la posición o cada punto de este espacio mediante una función del tiempo en cada una de sus coordenadas. Entonces, el decir que x, y z van a depender de un parámetro, el que sea, pues en este caso t, lo que significa o lo que se interpreta, aparte de que está reproduciendo una curva en el espacio, lo que se interpreta es como la velocidad a la que cambian las coordenadas parametrizadas por t. Por ejemplo, según la ecuación que yo me invente aquí para la x, pues cuando yo a la t le dé un 1, pues por ejemplo t igual a 1, pues esto me devolverá una x. Pues vamos a decir, por ejemplo, que me devuelve x igual a 0,5. Si cuando yo le dé t igual a 2, pues esto lo que me devuelve es otra x, que a lo mejor pues esta vale 0,55. Cuando yo le dé el valor 3 a la t, pues a lo mejor me devuelve para la x el valor 0,6. Entonces veis que aquí yo le voy dando números naturales a la t, sin embargo en la x, pues donde esta flecha amarilla representa el tipo de ecuación que yo me invente, aquí a la hora de parametrizar la x, pues veis que va devolviendo valores pequeños y muy pegaditos de la x. Por lo tanto, iría, en este caso, la función que yo me he inventado, en este ejemplo, que no me he inventado ninguna, pero la que fuera, nos estaría diciendo que según avanza, según le damos valores al parámetro t, la x va cambiando pero muy lentamente. A lo mejor pudiera pasar que dándole estos mismos, si yo me inventara otra parametrización, pues que dándole estos valores al parámetro t, pues en uno me diera x igual a 5, en 2 me diera x igual a 20, en 3 me diera x igual a 100. Entonces aquí, pues yendo al mismo ritmo en el parámetro t, la x, sin embargo, iría cambiando más rápido. Entonces esto es una manera de interpretar las parametrizaciones de curvas, las que representan curvas, o sea, las que dependen de un único parámetro.
se interpretan como la velocidad o el ritmo al que cambia la coordenada en cuestión, pues que vendrá dado según la ecuación que le demos. Entonces, bueno, voy a borrar esta, esta parametrización y estas curvas, porque yo creo que ya ha quedado claro, y os voy a poner un dibujo con GeoGebra donde yo he metido todas las ecuaciones correspondientes a cada una de las curvas, cambiando los valores constantes, pues en las curvas de color rosa cambiando los valores de mu, pero manteniéndolo constante, y en las curvas rojas los valores de lambda y manteniéndolo constante. Entonces que veáis que obtenemos este dibujo. Vale, pues aquí lo tenéis. Podéis ver que es lo que os decía. Reproducimos la superficie, pero mediante curvas, mediante dos tipos de curvas. Entonces es como si de alguna manera fuera pues el esqueleto de la superficie. Entonces esto en el plano XY, pues lo que hace lo que dibuja esta parametrización, pues es este enrejar. O sea, es una parametrización pues la más fácil y la más, y no sé, la más canónica, por decirlo de alguna manera. O sea, este dibujo es en R3, ¿vale? En el espacio donde vive el grafo de la función, que es el dominio en el plano XY más un eje Z, donde representamos la imagen de la función, y esta de aquí vive en R2, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a ir un momentito con la parametrización de una curva y ahora parametrizamos esta función de otra forma para que veáis que las parametrizaciones que los tipos de parametrizaciones que hay pues son infinitas. Vale, pues vamos a parametrizar una curva en concreto que va a ser un muelle, ¿vale? Entonces, como tenemos una estructura de dos coordenadas independientes y una tercera dependiente de las dos anteriores, pues vamos a decir para este caso que nuestra z se define como una función de x y de y, que vamos a decir que es, vamos a poner esto entre paréntesis, que es un quinto de la arcotangente de y entre x. Esto, aunque ahora os parezca arbitrario, en cuanto que haga la parametrización, pues vais a entender por qué es. Entonces, vamos a copiar el esquema de arriba, que nos va a servir. Entonces, vamos a decir que la x la vamos a definir como 2 coseno de t. La y la vamos a definir como 2 por el seno de t. Y entonces nuestra función, pues si es un quinto de la arcotangente de x entre y, pues tendríamos que entonces la z es un quinto de la arcotangente de y, que es 2 seno de t, entre x, que es 2 coseno de t. Entonces, estos dos se cancelan y aquí lo que tendríamos es un quinto de la arcotangente de seno entre coseno, pues es la tangente. O sea, la tangente de t. La arcotangente y la tangente son funciones inversas, por lo tanto, aquí lo que nos queda al final es t partido de 5, o sea, se cancela, ¿de acuerdo? Y nos queda un resultado, el argumento, la t. Por lo tanto, aquí en la z, pues tendremos t partido de 5. Vale, pues esto igual, si os vais a GeoGebra y metéis en las coordenadas de un vector esta parametrización, pues os reproduce esta muelle de aquí. ¿Vale? Que, por ejemplo, pues este muelle, como yo lo he llamado, pues puede representar perfectamente una espira que luego en el tema de electrostática y de magnetostática o de electromagnetismo, pues nos vamos a cansar de ver, ¿vale? Entonces, pues está bien saber que este tipo de curva pues se parametriza pues de esta forma.
Vale, pues volvemos a la parametrización de una superficie, de un objeto de bidimensional. Entonces ahora os decía que vamos a ver un ejemplo de otra parametrización para este mismo paraboloide. Entonces a esta pues he dicho que le vamos a llamar parametrización polar. Vale, pues igual, vamos a hacer aquí un copia-pega porque nos va a servir para no escribir tanto. Vale, entonces aquí lo que vamos a decir es que vamos a parametrizar esta superficie, pero ya directamente con dos tipos de curvas. O sea, no vamos a hacer como antes, que vamos a hacer una parametrización primero de la superficie y luego la separamos en dos curvas. Aquí directamente vamos a poner ya las dos curvas. Entonces, vamos a usar este esquema. Vamos a poner esto un poquito para acá. Y pues vamos a decir que nuestro primer tipo de curvas, o sea, vamos a llamarles igual las curvas C rojas, vamos a poner mejor esto así, curvas C rojas, y estas tienen lambda constante. Vale, entonces, si lambda es lo que va a ser constante, pues del parámetro que dependerá esta curva es del contrario, del parámetro mu. Entonces aquí en la z vamos a poner, ahora os comento lo que se me ha olvidado deciros antes, c porque lambda es constante y aquí mu. Es que necesito primero dibujar unas curvas y ahora os comento esto que estoy dejando en espera. Entonces vamos a decir que la x va a ser c, que va a ser la lambda que escojamos constante en esta curva, por el coseno de mu, que la i va a ser c por el seno de mu. Y entonces nuestra función será menos c coseno de mu al cuadrado, pues tendremos, voy a ponerlo por aquí debajo, menos c al cuadrado coseno al cuadrado de mu, la i será menos c al cuadrado seno cuadrado de mu, más un 4. Aquí, si sacamos factor común a la c, o a un menos c al cuadrado, pues nos queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que es 1, y aquí es más 4. Por lo tanto, menos c al cuadrado más 4, pues eso nos va a dar una constante que vamos a llamar k. Esta k variará según el valor que nosotros le demos a c de esta forma. Entonces, ¿qué tipo de curva hará esta parametrización? Bueno, pues ya veis que si nos vamos al plano XY, como antes hemos hecho con la rectangular, que nos daba una rejilla, pues aquí si ponemos un vector en el plano XY, vais a ver que es C coseno de mu, C seno de mu. Entonces eso lo que nos reproduce es una circunferencia de radio C, ¿vale? Por lo tanto, en el plano XY vamos a tener estas curvas proyectadas como circunferencias y en Z, como es una constante, pues lo único que nos estará diciendo es que cuando nos vayamos a R3, pues lo que vamos a tener son circunferencias de radio C a la altura Z que sea, dada por esta K. Así que tendremos desde la circunferencia de radio 0, que corresponderá al punto de aquí arriba, pues tendremos por aquí circunferencias que serán nuestra primera familia de curvas. Vale, pues circunferencias más o menos de este tipo. Entonces, vamos con la otra familia de curvas, que me estoy dando cuenta que también la voy a necesitar para explicaros lo que os iba a decir. Entonces, estas vamos a ir rápido. Estas van a ser las que vamos a llamar las curvas C de color rosa, que estas van a tener constante mu, ¿de acuerdo? Mu constante. Entonces, bueno, estas primeras, aquí que no se me olvide, que aquí pues tendremos
lambda, que es c en esta parametrización, es la constante, pues lambda igual a 0, porque lambda nos estaría marcando el radio de la circunferencia. Aquí, pues, por ejemplo, lambda igual a 1, aquí lambda igual a 2, lambda igual a 3 y así hacia abajo. Vale. Bueno, pues entonces aquí ¿cómo las vamos a poner? Pues en la primera vamos a decir que x depende solo de lambda y de hecho vamos a definirlo como lambda. Vale. La y vamos a decir que depende de lambda y que mu va a ser una constante c de la que también va a depender. Entonces, aquí abajo, pues en la x tendremos, pues como arriba, solo dependencia de lambda, ¿vale? Y aquí en la y de lambda y de c, y se me ha olvidado poner la expresión para la y, esta vamos a decir que es lambda por la tangente de c, donde c es mu, pero como mu hace de constante, pues cada una de las curvas corresponderá a un valor que le demos a esta c, ¿vale? Entonces, aquí en la función, pues según la forma de nuestro paraboloide, como tenemos menos x al cuadrado, pues será menos lambda al cuadrado, menos y al cuadrado, o sea, menos lambda al cuadrado, tangente al cuadrado de c. Entonces aquí, y más 4, que no se me olvide. Entonces aquí sacamos factor común a menos lambda al cuadrado y nos queda 1 más la tangente al cuadrado, que eso es igual a, a la secante, o sea, es 1 entre coseno al cuadrado, y eso es la secante al cuadrado de c, y aquí más 4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta secante al cuadrado de c, pues vamos a llamarla k, por ejemplo, y entonces esta ecuación va a ser menos una constante por lambda al cuadrado más 4. Vale. Entonces aquí, si nos vamos al dominio, al plano xy, pues aquí lo que tenemos es que si la x es lambda y la y es tangente de una constante por lambda, pues lo que estaríamos representando en el plano son rectas de la forma una constante por x, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, aquí la ecuación que tenemos en el plano xy, pues si lambda es x, pues lo que tenemos es que y es una constante que va a ser tangente de c, vamos a llamarle m, y lambda, que lambda es x. Por lo tanto, vamos a tener pendientes, o sea, perdón, rectas de la forma mx, donde m es la pendiente y x, pues la variable. Entonces, según el valor que le demos a c, pues lo que tendremos en el plano xy, pues van a ser rectas, pues a lo mejor tendremos una de, esta en concreto era la de color rosa, ¿no? Pues a lo mejor tendremos una recta con pendiente 0, luego tendremos otra con pendiente 1, luego tendremos otra con pendiente -1, ¿de acuerdo? Entonces esa será la parametrización. Ahora comento la recta que sería la paralela o la que es el eje Y en sí, porque esa no la podemos definir mediante esta parametrización, porque corresponde al valor que haría la tangente de c igual a infinito, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a hacer otra cosa y ahora os lo explico. Lo que os quiero decir es que estas rectas, o sea, estas rectas con diferente pendiente, cuando las llevemos al espacio R3, pues fijaos que aquí va a ser también una forma de parábola. Por lo tanto, van a ser más o menos algo así. Cuando las pintemos, van a hacer, pues por ejemplo, vendrá una por aquí, otra por aquí, y bueno, voy a pintar un par más. Vale, donde pues esta a lo mejor es mu igual a 0,
Pues aquí mu igual a 1, aquí mu igual a -1, etcétera. Bueno, pues lo que os quería decir, que me estaba retrasando en contarlo, es el por qué cuando nosotros definimos una de estas familias de curvas, yo las llamo o les doy la etiqueta, en este caso el color, correspondiente al parámetro que toman como constante. Porque alguien podría decir, ¿por qué pones las curvas rojas que tienen lambda constante de color rojo si al final estas curvas del parámetro del que dependen es de mu? Porque aquí lo veis. O sea, dependen de mu porque lambda no aparece. Lambda es constante en toda la parametrización de cada curva independientemente. Luego, cuando queremos definir otra curva, sí que cambiamos el valor de lambda, de lambda, que sería esta c, pero aquí, por decirlo de alguna manera, la variable, o sea, el parámetro es mu. Entonces, esto puede entenderse porque, por ejemplo, aquí con las curvas, vamos a irnos a las curvas rosas, que las curvas rosas tengan el parámetro mu constante se entiende y que dependan de lambda porque fijaos que cuando nosotros seguimos, pues voy a poner por ejemplo esta curva de aquí, esta de color rosa, pues a lo largo de esta curva fijaos que interseccionamos o partimos del lambda igual a 0, pero interseccionamos aquí con el lambda igual a 1, interseccionamos aquí con el lambda igual a 2, interseccionamos aquí con el lambda igual a 3 e iríamos interseccionando en las infinitas curvas con lambda constante. Por lo tanto, a lo largo de esta curva tiene todo el sentido del mundo decir que mu es constante y que lo que va cambiando es el parámetro lambda, porque nos vamos cruzando con las otras curvas que tienen el lambda constante, pero que a lo largo de esta de aquí, pues van tomando todos los valores posibles. Y de hecho, eso es lo que pasa. Las curvas rosas, con mu constante, dependen de lambda, ¿vale? Entonces, igual que antes, pues aquí lo que os decía es que, o sea, o por eso he sabido dibujarlas, porque si nos vamos al dominio, pues tenemos vectores de la forma x, y, donde en la coordenada x tenemos c coseno de mu, y en la coordenada y tenemos c seno de mu. Entonces eso son, nos reproduce una circunferencia. Y aquí, en el dominio, tenemos vectores de la forma x, y igual a lambda y a lambda tangente de c, que es una recta, con pendiente tangente de c. Vale. Entonces aquí lo que ocurre es que en lo que os decía, en la recta que sería el eje y, pues fijaos, el eje y, ¿qué es lo que tiene? El eje y tiene x igual a 0, porque eso es lo que marca todos los puntos del eje y, por lo tanto, aquí tendríamos que poner, para marcar esa curva, tendríamos que poner lambda igual a 0. Entonces, si ponemos lambda igual a 0, aquí esto también nos da 0, pero sin embargo, en la y necesitaríamos tener la y. O sea, esto tendría que ser igual a y, para tener el vector 0y, que es el eje y. Entonces, la única manera de conseguir eso, o sea, bueno, o esto da lugar a una indeterminación, que es decir, que si lambda es 0 y c es pi partido por 2, pues tenemos que la tangente de pi partido por 2 es infinito. Entonces aquí tendríamos el producto de 0 por infinito, que es una indeterminación, y no podemos poner con esta parametrización el eje y. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues lo ponemos a mano, ¿de acuerdo? O sea, metemos en la ecuación que está esta parametrización y aparte el vector 0y, que correspondería pues eso, al eje y, para que luego proyectado o levantado en R3 desde el dominio, desde el plano XY, pues tuviéramos la curva correspondiente a pues
si tenemos el paraboloide, pues imaginad que esta es la curva eje X, que estaría, a ver, voy a hacerlo mejor. Imaginad que esto de aquí es el eje X, pues si el eje Y viene por aquí, pues esa curva sería algo parecido a esta. Entonces, para poder pintar esta curva, pues lo ponemos a mano. O sea, damos a lambda valor 0 y a la i valor lambda, que es el parámetro en esta curva. Y meteríamos, pues en el caso de programarlo a lo mejor, pues aparte de esa ecuación. Entonces voy a poner ya, para acabar el vídeo, el dibujo en GeoGebra de cómo se ve la parametrización polar, está aquí tanto en el dominio como en R3. Vale, veis que nos sigue reproduciendo el paraboloide, pero ahora el tipo de curvas pues son distintas, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba al principio del vídeo, pues como la forma de parametrizar las variables independientes es libre, pues las ecuaciones que vemos aquí son las que nos marcarán en el plano XY, pues como una especie de proyección que luego, al añadir la coordenada Z, pues levantaremos a lo largo del eje Z y que nos reproducirá por la superficie que tengamos mediante la f de XY, mediante la función de dos variables. Y aquí el eje que os estaba contando que era problemático en la parametrización sería este, ¿vale? Que sería el que habría que poner aparte porque nos daría no nos daría valores válidos. Entonces, pues ya está. O sea, yo creo que no tengo nada más que contar en este capítulo. Espero que os haya quedado claro para qué sirve todo esto o cuál es la motivación bueno, si pues más allá de lo que hemos visto en el capítulo, luego todo esto se utiliza pues para en geometría diferencial poder definir vectores tangentes a las superficies, etcétera, etcétera. O sea, todo esto luego pues sale mucho más trabajo de aquí del que pueda aparecer ahora mismo. Así que nada, espero que hayáis entendido el capítulo, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.